dolor abdominal, ¿no? Abdomen agudo, abdomen agudo médico, abdomen agudo quirúrgico. Acá vamos a recordar un poquito la semiología, que me imagino que si están acá es porque han pasado semiología, ¿no? Los traumas en diagnosticar. Y ahí nos acordamos de un paciente, mujer de 20 años de edad también, sí, 20 años de edad, ¿ya? Que viene por dolor abdominal en epigastrio. 7/10. Cuando digo 7/10, ¿a qué me refiero? Escala de dolor, ¿no? Entonces, si 10 es el dolor más intenso, está en 7 más o menos. Y en las horas, ese dolor empieza a migrar y se va a fosa ilíaca derecha. ¿Cómo se llama eso? Apendicitis. El hecho de que migre, ¿cómo se llama? Irradiación. Reflejo, ¿no? Dolor referido tampoco. ¿Cómo se llama? Es semiología. Migra, ya. Ha migrado. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Qué signo es? Semiología. La cronología de Murphy. Cronología de Murphy. Que el paciente dice, me estaba doliendo acá. ¿A quién les ha, alguien les ha operado de la pensión? ¿Nadie? ¿También sí? ¿Allá? ¿Uno? ¿Dos o más? Los demás están todavía completos. Pero cuando comienza el dolor en el epigastrio, inclusive es un dolor más quemante. Y a veces arde, puede doler, opresivo, ¿no? Yo me tomé un antiácido de gastritis en la noche. Y en la mañana amanezco y el dolor ya estaba más abajo. ¿Me aprieto? No se aprieta. Me fui a pasar visitas. Pasé visita y de ahí recién me fui a operar. Eso es lo que pasó. Yo tenía épocas del H1N1, la influenza. ¿Han visto ustedes? 2009, estaba en colegio también. Nadie quería pasar visita en el pabellón de influenza. Yo justo estaba ahí a cargo. Si nadie quería pasar, tenía que pasar visita primero, después ya fui a emergencia con la cosa. Entonces, la cronología de Murphy. Entonces, paciente ingresa, mujer, o aparentemente cronología de Murphy. Y el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. Por ahí he hablado de Murphy. ¿Magurne? ¿Qué es el Magurne? Maniobra para... ¿Cómo se evalúa el...? Se traza una línea desde el ombligo hacia el espino anterior superior, se divide esa línea en tres y en los 2 tercios externos apretamos y soltamos. Si hay dolor a la palpación, entonces... En el momento de soltar, si también. duele más, ¿eso es Magurne positivo? No, eso es... es del otro lado. Es el punto. Al otro lado. Es el punto o la localización. Es cuando El hecho de apretar y soltar, ¿qué es? Forky no es el payasito Forky. ¿No han visto el payaso Forky? Bloomberg. Bloomberg. Sí. Forky es Cuando de sueltas y cuando Toy apretas. Story. Payasito Forky, ¿no? Bloomberg es cuando tú aprietas y Y sueltas. sueltas rápido. Pero un dolor en fosa ilíaca derecha, Puedes sentar. ¿en qué pensamos? Apendicitis. Ya, apéndice, ¿qué más? Torsión de trompas. Embarazo ectópico, Torsión de trompas. obstrucciones, no es más sano. Torsión de las trompas.
En mujer. Torsión de las trompas. En mujer. No, las trompas no se torcen. Divertículo. Otra cosa Hay se una, torce. bueno, ajá, el Otra cosa se torce. mesosalpus, creo. Eso no. Sí. Divertículo. Divertículo, ¿qué es divertículo? De Meckel. ¿Por qué? Ya vamos a hablar ya. Sí. Tiene remanentes, ¿no? De tejido gástrico y pancreático. Duele por la inflamación del tejido pancreático y sangra por el tejido gástrico. Diverticulitis de Meckel. Ya son 3 ya. ¿Qué más? Son como 12, 13. Ajá. ¿Qué más? Las chicas. Quiste de ovario, vehículo torcido y tal. Es quiste de ovario, vehículo torcido. Ya, ¿qué más? Cuando la trompa se inflama, ¿qué se llama? Salpingitis. Cuando el endometrio se inflama, ¿cómo se llama? Endometriosis. Endometritis. Itis es inflamación. Endometriosis, ¿qué he hablado? ¿Qué es? Es el lugar ectópico de la endometriosis. El tejido remanente afuera del endometrio, ¿no? Que en ciclo menstrual también puede sangrar y produce irritación peritoneal y duele. Y muchas veces está localizado En el colon. hacia el lado de fosilar también. Derecho. Allá van 7 ya. ¿Qué más? ¿Qué es lo que tiene mal las mujeres? Cólico. ¿De qué se enferman mal las mujeres? Especialmente cuando se casan. Cuando no Cuando se casan así con demencia. Están locas cuando se casan. No, o sea, tienen infecciones urinarias de la Así es. Y hay un capítulo en urología, infección urinaria de la luna de miel. ¿Por qué? Después del Ya, cuando tienen relaciones, el riesgo de tener más infecciones urinarias en las mujeres que en los varones. ¿Por qué? El tamaño de la uretra. ¿Y cómo prevenimos? Ustedes no se han casado, pero normalmente se casarán. Comenzarán a tener infecciones urinarias. Nitrofuro. ¿Cómo previenen? Claro. ¿Preservación? Óvulos tampoco. Ir a orinar después de tener relaciones. Ah, verdad. Van a orinar, nunca van a tener infección urinaria. Entonces, es una forma de prevención. Infección urinaria. ¿Qué más? Ya van a 7, 8. ¿Qué es lo que sale del riñón? Piedra. Días, cólico renal. 9, 10 por debajo. ¿Qué más? El colon. ¿Habrá divertículos también? Sí. Entonces hay diverticulitis colónica al lado derecho. ¿Es más frecuente al lado izquierdo? Sí. Porque los divertículos en colon es más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Pero puede haber en todo lado. Y cuando se infla el lado derecho también puede producir dolores. 11. ¿Qué más? ¿Tumores? Los tumores no duelen mucho. Ya, otros tumores. Tampoco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dilatación? ¿Megacolon? El colon no, más es el lado derecho del megacolon. Sigmoides. ¿Qué es lo que dicen los abuelitos? ¿Estreñimiento? ¿Obstrucciones? Cuando le sale acá una pelotita. Hernia. Ya salió uno, hernia urinal también. Produce dolor. Eso ya cosa. ¿Qué más? Herpes zóster. También. ¿Cómo vamos a ver herpes zóster? En la piel. ¿Sí o no?
Porque Pero- cuando comienza el herpes zóster, Ah, ya, dependiendo del dermatoma, si es el dermatoma de este lado, produce dolor. Y entre 24 y 48 horas recién produce Nada. daño. Y ahí, cuando le tocas, duele un montón. Con herpes zóster también puede ser. Entonces, hay como 13, 14 diagnósticos posibles en fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca izquierda es mucho más fácil. Entonces, la posibilidad, ¿qué es lo que complica más? Una apendicitis. Entonces, hay que aprender a diferenciar al paciente. Entonces, es importante evaluar a nuestro paciente. Entonces, abdomen agudo, síntoma principal, dolor abdominal. Entonces, puede ser de forma repentina o de forma progresiva, poco a poco. Puede persistir en el tiempo, poco a poco empieza a aumentar y persiste. Nos olvidamos también que no es un diagnóstico diferencial de apendicitis como tal, pero sí bridas y adherencias en esa zona. Ya sea porque ha sido operada de quiste de ovario, o embarazo ectópico, o adenitis mesentérica, que también está de moda. Entonces producen dolores en fosa ilíaca derecha, ya dependiendo de dónde esté la lesión. Y esos dolores se hacen persistentes en el tiempo. ¿Ya? Puede aparecer de una gran intensidad y empezar a progresar cada vez más. Pero lo que sí es importante es hacer un diagnóstico lo más antes posible para ver si es un manejo quirúrgico o un manejo médico, de acuerdo a lo que encontremos o de acuerdo a la etiología que podamos encontrar. La siguiente. Es una causa principal de las consultas de emergencia. ¿Están con su cólico menstrual? Emergencia, salvación. Están con infecciones urinarias también. Los varones que comemos en donde la tía veneno, dolor abdominal cólico, ¿no? Después de los días se nos suelta. ¿Sí o no? Y vamos a hablar de emergencia. Entonces, en los adultos puede llegar el ingreso por emergencia de un 18 a 42% y en mayores de 65 años puede llegar hasta un 63%. La siguiente. En relación a la frecuencia, apendicitis es lo más frecuente, un dolor abdominal inespecífico. Ojo, en esta parte sí es importante que ahora entendamos un poquito más. Hasta hace unos 4 o 5 años, dolor abdominal era mucho más específico, ¿no? O sea, hablamos, examinamos y detectamos mejor la parte de la patología. En cambio ahora, que hace un tiempo ahora, inclusive en estos 2 últimos años, hay mucha adenitis mesentérica. ¿Qué es la adenitis mesentérica? ¿Quién sabe? Como adenitis, ¿alguna idea? ¿No? No sé, no opino. Inflamación de los Es la inflamación de los ganglios mesentéricos. Entonces, hay inflamación de los ganglios mesentéricos. Antes de encontrar en una ecografía adenitis o ganglios mesentéricos, pensábamos y era casi seguro al linfoma hasta que no se nos recupera. En cambio ahora está habiendo muchos cuadros virales que inflaman la parte del mesenterio, inclusive en los más chiquitos. Tenemos pacientes pediátricos que se les hace ecografías y se encuentra adenitis mesentérica, con antecedente previo de problemas respiratorios, hipogripales o diarreas de forma esporádica, así incidental, de fiebre, malestar, dolor abdominal, y vienen por dolor básicamente, algunos con náuseas y vómitos, algunos que ya pasaron esos cuadros, pero siguen presentando dolor. Dolor, 1, 2, hasta 2 semanas aproximadamente, y después empieza a calmar. La primera causa de adenitis mesentérica son cuadros virales.
Usamos antiinflamatorios y en 3-4 días están mucho más tranquilos. Entonces, no hay que dejar de pensar eso también. Y hacer un buen examen clínico para descartar una apendicitis. Patología del tracto biliar, o sea, cálculos biliares, colecistitis aguda, patologías ginecológicas, obstrucciones intestinales, que son menos frecuentes, ¿no? Así es. El cólico renal viene de atrás hacia adelante, ojo. ¿Alguien tiene cólico renal? ¿Por no tomar agua? Comienza atrás y se viene hacia la parte inguinal, cólico renal. Algunos presentan mucho más hematuria, algunos no presentan mucha hematuria. Ya no se dan cuenta. En la parte de la neurofisiología, dependiendo de dónde estén, acá vemos los pares vertebrales, ¿no? Y dónde van inervando. Sabemos de que en la parte neurológica tenemos una parte sensitiva y una parte motora, ¿sí? La parte sensitiva que es la parte posterior, la parte motora que es la parte anterior, la rama anterior, y el arco reflejo que nos va a ayudarnos a evaluar mejor la sensibilidad que podamos tener de acuerdo a los cuadrantes que vamos a examinar. ¿Ya? Entonces es importante la parte neurológica, que comienza de un estímulo y se va hasta la corteza reflejando, y ahí va el arco reflejo que nos ayuda a sacar, ¿no? Todo estímulo tiene una respuesta, ¿sí? Más o menos se acuerdan del arco reflejo neurológico. Entonces entra el estímulo por un lado y regresa por el otro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Sacar. Es lo que sucede cuando nosotros hacemos el Bloomberg. Empieza a doler y al momento de sacar, el arco reflejo hace que aumente mucho más el dolor. Así. ¿Qué es lo que encontramos? Una transducción donde se va a activar la vía aferente, una transmisión de los impulsos nerviosos y una modulación en relación a la sustancia donde va a llegar, y vamos a modular el tipo de reflejo que vamos a tener en relación al dolor. Vamos a poder modificar algunos, el umbral de dolor es mucho más alto que en otros, ¿ya? Y dependiendo que encontremos en la traducción, ya sea solamente inflamación o incuria mayor, vamos a tener mayor respuesta neurológica. La siguiente es lo que sucede en una apendicitis. Una apendicitis, ¿qué es lo que produce? El dolor empieza a producir, dolor, y a mayor severidad hacemos peritonitis, y ahí está relacionado lo que son las fibras A y las fibras C, ¿no? ¿Se acuerdan? Del dolor a nivel abdominal, que uno es visceral y el otro es más parietal. En relación al dolor visceral es cuando hay dolores en el mismo órgano, y cuando es parietal está más relacionado hacia la parte peritoneal. ¿Qué es lo que se activa en la transducción? Algunos marcadores como la rapamycina, calicreína, histamina, serotonina, que van a estimular estas sustancias, y va a haber estímulos nociceptivos que va a hacer que nos empiece a producir mayor inflamación y dolor. Lo que sí tenemos que entender es que el dolor está muy relacionado a la inflamación, ¿no? La cascada del dolor está relacionada a la cascada de inflamación. Mayor inflamación, mayor dolor. Mayor dolor, mayor inflamación. Así. En la transmisión ya también lo que se va a ver es el reflejo sensitivo que pueda tener hacia la parte del estímulo doloroso al momento de localizar, ¿no? En este caso hay un estímulo a nivel sensitivo de la piel, pero cuando nosotros examinamos la parte abdominal, localizando el punto del dolor, igual va a haber un reflejo sensitivo que va hacia la parte posterior de los haces cervicales. En la médula espinal, en la parte posterior está la parte del dolor con su ganglio sensitivo, y en la parte anterior va la parte motora. Lo que se activa más es la parte sensitiva, que nos vayamos en dolor. Así. Y esa va a ir pues hasta la parte cerebral, ¿no? La modulación va a ser y va a estar relacionada en el sistema nervioso central. La corteza cerebral vamos a modular, vamos a ver de qué se trata, cómo es el dolor,
dónde está ubicado y cómo discriminamos la zona localizada que nos está condicionando el dolor y cómo lo estamos percibiendo, ¿no? Así es. El arco reflejo, la percepción, el estímulo, la traducción, va a haber una transmisión, la modulación y la percepción a nivel de la corteza cerebral. La siguiente. Puede haber un dolor visceral, somático parietal y un dolor referido. Posiblemente esa cronología de Murphy, no posiblemente, sino es así, en la cronología de Murphy hay un dolor referido, ¿no? Porque no tenemos por qué tener dolor en epigastrio si la inflamación es en la parte de la fosa ilíaca derecha, pero hay un dolor referido que comienza primero en epigastrio y después se localiza cuando empieza a haber mayor inflamación del apéndice en fosa ilíaca derecha. La siguiente. Dolor visceral, el origen en los órganos abdominales, va a haber un estímulo transmitido hacia los nervios simpáticos, astas dorsales de la médula espinal, las astas posteriores y al centro nervioso superior, ¿no? Puede haber algunas vías aferentes viscerales que pueden estimular y vamos a ver de qué puede haber algunos otros receptores dolorosos sensibles como al estiramiento, a la distensión. En el hígado lo que duele no es el hígado mismo, es la cápsula de Gleason. En el apéndice duele el órgano mismo y cuando empieza a comprometer la parte peritoneal produce un mayor aumento y se perfora mucho más aún, ¿no? La siguiente. El dolor visceral, ¿qué características vamos a tener? De que es muy mal localizado, se percibe en el abdomen a distancia de los órganos afectados, no está muy bien definido, puede ser difuso, sordo, que decimos. La localización nos tiene que ayudar a evaluar mejor a nuestro paciente, tiene baja densidad de la inervación visceral, entonces no hay una buena relación donde nos puede ubicar de forma adecuada el dolor visceral. Por eso en apéndice, vuelvo a repetir, tiene dolores referidos, ¿no? La siguiente. La localización del dolor visceral. De forma común vamos a ver un dolor en epigastrio, nos da un dolor ya sea del hígado, ya sea del estómago. Un dolor en mesogastrio es un dolor más intestinal. Por más que sea un problema a nivel del colon, el dolor reflejo va hacia el mesogastrio, tanto intestino delgado y a nivel del colon, ¿no? Cuando examinamos en pacientes que vienen con dolor abdominal en epigastrio, pensamos más en un cuadro más intestinal. Esta parte es importante porque los niños son los que vienen con más dolor abdominal, ¿no? Más que los adultos. En los adultos nos ayudan a explicar mejor el dolor, pero los niños no tanto, ¿no es cierto? Pero un dolor en un niño, dolor abdominal en un niño, usted tiene que saber de que son parásitos hasta que no se muestre lo contrario. Pero doctor, a mi hijito le han hecho un examen de ese y ya salió negativo y no tiene parásitos. Igual es parásito. ¿Ya? Porque la sensibilidad del examen de heces puede llegar hasta un 30% como máximo. O sea, no es alta la sensibilidad. ¿Ya? Por eso se tiene que ser un parasitorismo seriado. Si es seriado llega casi un 90% entre comillas, pero por cada muestra es un 30%. Por más que tenga el paciente parásitos, hay un 70% de que salga negativo teniendo los parásitos. Bueno, lo que a nosotros lo que a mí me explicaron y me enseñaron en el hospital del niño era de que no nos fiemos solamente del examen de heces en un niño, sino, primero, los niños ¿dónde juegan? En la tierra. En la tierra. Si ahorita tenemos a un niño acá, sería tirado ahí en el suelo, ¿no? Trapeando por el piso. Y después, ¿qué hacen? Comen, ¿no? Con sus manos así. Examen de heces negativa, no tiene parásitos. Ojo tranca. ¿Tiene animalitos? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Claro, como tierno, besan al perro. Se están cargando así de su trasero del perro. Ay, después se comen con esa mano. ¿Tendrá parásitos? Sí.
XANDES es negativo. Entonces, epidemiológicamente es importante tomar en cuenta. Si el niño, por ser niño, tiene alto riesgo de tener parásitos. Los jóvenes o adultos que tienen mascotas tienen alta probabilidad de tener parásitos. Los adultos que trabajan o los estudiantes de medicina que van a comer donde la tía veneno tienen alta probabilidad de tener parásitos. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Dónde comen ustedes? ¿En casa? La cevichería, al frente del museo. Al frente Al frente de de Lorena. al frente de Lorena. Matador. Comercial interno, ¿dónde van a comer? En el restaurante del Hospital Lorena. La comida de guardia siempre se va a ir al comedor del hospital a comer. Entonces, esas cosas nos tienen que hacer pensar. Igual, el riesgo de que tengan parásitos si comemos en la calle es mucho más alto. Entonces, muchas veces comemos en lugares no muy confiables. No todo ha salido negativo y yo vivo en Paruro por Acho. ¿Ya? El agua no es potable, es agua entubada. Entonces, ¿tendrá parásitos o no? Y hay un montón de ganaderías por ahí, ¿no? Entonces, ¿tendrá parásitos? Más que seguro sí. Entonces, igual hay que desparasitar. Mucho más aún si no se han desparasitado más allá de 6 a 12 meses. Igual usted. A todos. Y un dolor en hipogastrio, pensar en cuadros, aparte de colon, también pensar en la parte genitourinaria. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a tratar de relacionar algunos cuadros de dolor abdominal y cuáles podrían ser la sintomatología o los órganos afectados. La siguiente. Dolor somático parietal. Es de un origen peritoneal, parietal. Va a inervar las fibras nerviosas espinales desde C hasta L1 y está más circunscrito en la zona dañada. Va a localizarse mejor. Es más intenso, de aparición mucho más brusca y la agudeza con los movimientos puede aparecer. Voy a toser y va a doler, ¿no? Voy a empujar, ¿ya? Entonces, y normalmente este tipo de dolor tiene una posición antálgica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de posición antálgica? Cuando estamos con apendicitis, nos estiramos, duele mucho más. Entonces, una posición antálgica que nos ayuda a disminuir el dolor en una posición X, ¿no? Haciendo. Un dolor referido, dependiendo, como sus nombres lo dicen, un dolor que aparece o que como causa está en otro lado, pero va a haber un dolor que vamos a tener de forma referida a otro lado. Dolor de hipocondrio derecho de la vesícula muchas veces se basa en la parte del hombro derecho o puede cruzar inclusive. ¿Ya? Entonces, o un infarto de miocardio también, ¿no? Dolor referido hacia la parte interna del brazo, ¿cierto? O al nivel del apéndice. Dolor referido de dolor en epigastrio, cuando el dolor es de una apendicitis en fosa ilíaca derecha. O un cólico renal que comienza en la parte posterior y a nivel del cáliz empieza a inflamar, pero el dolor referido es porque la localización y la distribución de las vías urinarias van de arriba hacia abajo por el peristaltismo y va a haber un dolor referido hacia la parte de la retroinguinal. La siguiente. Acá vemos otros puntos dolorosos dependiendo que encontremos dolores referidos. Ojo, dolor referido, mal llamado referido, del esófago, en una esofagitis. Normalmente pensamos que el esófago está en la parte anterior, ¿no? Pero ustedes ya no saben eso.
El esófago está en la parte posterior, delante de la columna vertebral. Pero en una esofagitis, el dolor es acá, que va hasta la espalda. Uno dice, no, es un problema de reflujo y su dolor está con un dolor referido hacia la parte posterior, no, más bien es al revés. El dolor de reflujo es en la parte posterior, que también duele acá en la parte anterior. Entonces es importante. Y acá vemos algunos puntos dependiendo de los órganos afectados, ya sea riñón, estómago, páncreas. El dolor del páncreas va hacia la parte posterior. ¿Por qué? A ver, ¿por qué iría un dolor del páncreas hacia la región posterior? Porque el paciente viene acá. Ya. O a la parte del páncreas retroperitoneal. ¿Ya? Pero en sí es un órgano retroperitoneal el páncreas. Pero por localización y por practicidad, nosotros decimos me duele acá. O sea, va a doler acá, pero el dolor es en la parte posterior. Pero es un dolor en sí. La siguiente. ¿Qué etiología podemos encontrar? Una inflamación peritoneal, perforaciones, peritonitis bacteriana espontánea, apendicitis aguda con complicaciones de peritonitis, diverticulitis aguda. Es como hoy día vimos un paciente, o vi un paciente, con un dolor aparentemente abdominal que comenzó a doler de forma difusa. Inicialmente encontraron un dolor un poquito más intenso a nivel de mi abdomen derecho, pero al momento de examinarle el dolor más intenso era al lado izquierdo, paciente mayor de 51 años de edad, ¿ya? Que es de Australia, creo, que no habla español, puro inglés, y el colega, dolor, pensó que era una apendicitis inclusive, y simplemente por la característica del dolor lo mandaron, ¿no? Pero el dolor más parece diverticular, al lado izquierdo, inclusive tal vez un cólico renal. Entonces hay que examinar al paciente. Pancreatitis aguda, que también da un dolor abdominal, ya hemos hablado. Colecistitis aguda, que nos va a darnos el punto de Murphy positivo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el punto de Murphy y la cronología de Murphy? Para vesícula 1. Uno viene con crono y después Murphy no es para vesícula. Murphy es para la vesícula. no, para la vesícula. Para la vesícula es un punto, como el punto de Masburne, que es diferente a Bloomberg. Entonces, para ver colecistitis. Colangitis, no nos olvidemos, lo mínimo que tienen que aprender en colangitis ustedes son tres cosas. La tríada de Charcot, ¿cierto? Pero hay una pintada de Rinau. Eso no es necesario todavía. Con el periferio lo único que tienen que hacer siquiera es la tríada de Charcot. El paciente viene con fiebre, con dolor y pericia, colangitis hasta que no se muestre lo contrario. ¿Ya? O fiebre, dolor y pericia. Colangitis hasta que no se muestre lo contrario. Enfermedad inflamatoria pélvica, las famosas EPIs, que también dan dolores abdominales. Y la fiebre mediterránea febril, que esta no se encuentra fácilmente, pero también produce dolor abdominal. ¿No? La siguiente. Trastornos en la mucosa visceral, úlcera péptide, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa, esofagitis, obstrucciones viscerales, obstrucción intestinal, obstrucción de vía biliar, las famosas coleocolitiasis, cólico renal, obstrucción de vía urinaria, a nivel del uretre. Distensión capsular, o sea, de la cápsula. Hepatitis aguda, la cápsula de Gleason, que produce inflamación. Síndrome de Buchiari, que también aumento del diámetro. ¿Qué es Buchiari? Trombosis de la suprepática. Pielonefritis aguda. Las pielonefritis, inflamaciones renales son las pielonefritis. Abscesos tubováricos, quistes de ovario,
endometritis, embarazo ectópico, que también va a haber distensión del peritoneo, que cubre ese órgano que está afectándose. El embarazo ectópico, la trompa de Eustaquio, falopio. Eustaquio es el vecino, está en oído, paciente. Problemas vasculares, isquemia intestinal, isquemia mesentérica, produce un dolor intenso. Difuso. Aneurisma de aorta, infarto esplénico, necrosis tumoral. Los tumores como tal no producen dolor, pero cuando empiezan a necrosarse sí podrían producir dolor. Síndrome de intestino irritable, especialmente enfermedad de Crohn, produce dolor por estenosis, por cicatrización. Dispepsias funcionales, ya sea síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional a nivel superior, esofagitis. Lo otro que también produce problemas funcionales es la diabetes, ¿no? Enteritis por diabetes, las gastropatías diabéticas, alteraciones en la motilidad, gastroenteritis virales, la sienten. Enfermedades neurológicas, radiculopatías, herpes zóster, fibromialgias, que también está de moda, ¿no? La fibromialgia, dolores musculares, dolores abdominales que también condicionan neumonías basales, infartos de miocardio, de cara interior, neumotórax en piernas, infartos pulmonares, etcétera, y otras causas metabólicas y tóxicas, ¿no? Así es. Es importante hacer una buena anamnesis en nuestro paciente. ¿Cómo ha comenzado el dolor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha comido? ¿Qué estaba haciendo usted? Muchos de los pacientes tienen mialgias a nivel abdominal, o sea, inflamaciones musculares. Muchos de ellos son estibadores, trabajan con peso, levantan peso, empujan pesos, etcétera, y hacen desgarros musculares. Y ya nos ha pasado, vienen por dolor abdominal y al final con antiinflamatorio mejora bastante. Le hacemos las maniobras, vemos la parte muscular y le duele mucho más. La exploración física es importante. Algunas pruebas complementarias, ecografías, exámenes de sangre, exámenes de heces. Y es importante tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, especialmente en apendicitis. Nosotros tenemos que enfocarnos y tratar de tener un poquito más de exigencia en el diagnóstico de apendicitis. Pues si el paciente tiene colecistitis aguda, le va a doler en la vesícula porque se ha comido su chicharrón o su pollo a la brasa, entonces no hay problema que le duela mucho, ¿no? O sea, si le duele un poquito más de lo normal, no hay mucho problema, total, entonces eso me va a calmar. El problema es con el apéndice. Si tú no haces un diagnóstico de apendicitis o quiste de ovario pedículo torcido o un embarazo ectópico, el paciente se complica y se puede morir. ¿Ya? Herpes zóster, el paciente no se va a morir, con una infección urinaria no se va a morir, con endometritis, endometriosis, a EPI también nos faltaba en nuestro diagnóstico diferencial de apendicitis. Enfermedad pélvica inflamatoria, no se va a morir el paciente, o no se va a complicar, pero sí por un embarazo ectópico empieza a sangrar, quiste de ovario pedículo torcido, revienta el quiste y sangra también. Apendicitis, se complica de una peritonitis y ahí lo dejaste con una secuela brutal toda su vida, porque no va a poder comer bien, va a tener vías de adherencias difusas, va a tener distensión abdominal, dolores abdominales, se va a estreñir, diarreas, etcétera, va a aumentar su reflujo, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta esa parte, o sea, hacer un buen examen clínico y diferenciar o hacer los diagnósticos diferenciales de forma oportuna, ¿no? La siguiente. Hay algunas patologías por edad, ¿ya? Hay algunas patologías por sexo. Casi la mitad de las patologías de diagnósticos diferenciales de apendicitis son ginecológicas. O sea, no van a estar buscando quistes de ovario, es un varón, ¿cierto? Embarazo ectópico.
Los antecedentes personales y quirúrgicos también. Muchos de los pacientes, antiguamente el dolor inflamatorio intestinal, cuando veamos eso también vamos a ver que tienen con dolor abdominal distensión. Pero previo a eso han sido operados de apéndice, han sido operados de vesícula, han sido operados de quistes de ovario, han sido operados de cirugías ginecológicas, ya sea cesáreas, etc. Y tienen vidas y adherencias. La dieta y las cirugías previas condicionan a dolores abdominales. Se le ha hecho endoscopía, se le ha hecho colonoscopía, se le ha hecho tomografía, resonancias, ecografías, exámenes funcionales, todo sale normal. Pero no nos hemos olvidado de la dieta, o mejor dicho, nos hemos olvidado de decir al paciente, ¿sabes qué? No tienes que comer porque te han operado de una peritonitis. No tienes que comer comidas que son altamente fermentativas, los famosos FOS, ¿no? ¿Cierto? Anteriormente no se tomaba en cuenta eso, pero ahora hay dieta fermentativa, a la cabeza las harinas blancas, después chocolate, grasas, frituras, condimentos, comino, pimienta, que producen mayor fermentación, y eso exacerba el síndrome intestinal irritable, exacerban los dolores abdominales. Controlan toda esa parte de la dieta y el paciente está mucho más tranquilo. Y viene y te dice, doctor, qué chévere, estoy mejor. Entonces, mientras eso, iban 1, 2, 3, 4 médicos y nunca les manejaban la parte de la dieta, que simplemente era manejar eso y olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Pero hay que destacar que no se abordar en especial, ¿no? Hay que ver la localización, el tipo de dolor, la intensidad, cómo ha ido ese dolor, cómo ha tenido esa cronología, algunos factores que puedan condicionar, aumentar o disminuir el dolor, algunos síntomas asociados y los factores de riesgo que podrían condicionar. Paciente que viene con diarreas crónicas, con dolor abdominal también, antecedente de la mamá o del hermano que tiene problemas tiroideos. ¿En qué pensamos? Tiene hipertiroidismo, tiene con diarreas crónicas, se le ha hecho un montón de exámenes. ¿Los problemas tiroideos son inmunológicos? Sí. ¿La hepatitis autoinmune? Sí. ¿Es inmunológica? Sí. ¿La artritis reumatoide? También. ¿La enfermedad inflamatoria intestinal? También. Crohn, colitis ulcerativa también. Crohn viene con dolor, con diarrea crónica. La TB no es autoinmune, pero también viene con diarrea. Entonces, VIH también. ¿Ya? En nuestro medio no dejar de pensar en TB. Viene con disfonía, piensa en TB. Diarreas crónicas, TB. Hematuria, TB. La TB es la gran simuladora de muchas enfermedades. Vamos a ver también tuberculosis intestinal así. El dolor puede tener diferentes características, ¿no? Puede ser permanente y cada vez aumenta más, o aumenta y empieza a disminuir, o de forma ondulante, ¿no? Entonces, hay que ver los patrones que está teniendo ese dolor paciente en el tiempo. ¿Qué síntomas pueden acompañar? Náuseas, vómitos, ¿cierto? Fiebre, cambios en la defecación, alternancia defecatoria. Doctor, me estriño, diarreas, estoy bien, me estriño otra vez, diarreas, mejor. Los parásitos también producen alternancia defecatoria. En algunos pacientes vienen con dolor de intensidad, de mayor intensidad, que descartan de todo, y nos hemos olvidado de desparasitar, y la giardia produce dolor intenso, ya, privante, un dolor que muchas veces nos manda por emergencia y casi por poco nos pueden operar. ¿Por qué? Dolores idiopáticos que no hay una causa aparente, lo que se tiene que hacer es una cirugía exploratoria. Una laparoscopía exploratoria, ¿no? Puede venir con melena. En este caso es por una perforación, lesión de sangrados intestinales, o anorexia o hiporexia. No tiene lo que comer. La siguiente.
Hay que observar, hay que hacer un examen físico. No se olviden, primero auscultar y observar, después la palpación y percusión. Hay un montón de signos que ya hemos estado hablando para ver y diferenciar dónde puede estar el dolor y qué nos podría hacer pensar. Así es. Entonces, los cuadrantes son importantes. 9 cuadrantes. Los órganos que están ubicados en los 9 cuadrantes, pero para cuestiones prácticas nosotros dividimos en 4 cuadrantes. Cuando nosotros examinamos 4 cuadrantes. ¿Hay algo acá? Recién me voy acá y examino esos 4 cuadrantes. Entonces, igual en la zona derecha, lado izquierdo, superior, inferior. La siguiente. Es importante palpar bien. Hay muchas lesiones también de paquetes musculares. Vuelvo a repetir. Hay que no solamente examinar al paciente, sino preguntarle, hacer una buena anamnesis. ¿En qué trabaja? Soy estibador. ¿Y desde cuándo le está doliendo? Hace una semana. Y cuando cargo es donde me duele más. Entonces, pero me duele la parte abdominal. Y están echándole a buscar otras causas cuando muchas veces la sienten. Bueno, acá está el punto de Murphy para ver colecistitis, la siguiente. Punto de McBurney para ver apendicitis, la siguiente. Robson, una presión lateral a la región ciliaca izquierda y también a la descomprensión duele más al lado derecho, la siguiente. Dumping, también para apendicitis, que nos ayuda a ver en fosiliaca derecha. Siguiente. SOA. ¿Por qué el SOA? Especialmente en apendicitis retrosecales. La ubicación. Por su ubicación. ¿Qué pasa? El músculo toca. ¿Qué haces esto? El músculo Presiona el apéndice. crece, se contrae y levanta el apéndice. O si no, le hacemos parar y le hacemos chancado. Punta talón. También, la siguiente. Es el plumber positivo, apretamos, duele, pero cuando soltamos duele mucho más. A la descompresión. La siguiente. Antes de esto hay otro signo israelí. Cuando he hecho semiología, había un signo de israelí para ver y evaluar riñones. Hay un signo israelí modificado que tú le pones en el cúbito lateral izquierdo y toda la parte abdominal se va para el lado izquierdo. Recordemos de que cuál es el colon que está fijo. Derecho, izquierdo. ¿Cuál es el colon fijo? La anatomía, derecho. ¿Ya? El derecho es el que está fijo, el izquierdo es el que se mueve por todos lados. Entonces, si no lo revolteamos en el cúbito lateral izquierdo, todos los intestinos se van hacia el lado izquierdo. Y lo que se va a quedar va a ser el colon ascendente y el ciego y el apéndice. Y ahí desde esa misma maniobra, que es un israelí modificado, que es similar a un Blumberg. ¿Ya? Le aprietas en fosiliaca derecha, le sueltas, la posibilidad de que sea apendicitis es mucho más alta inclusive. La siguiente, porque a veces confunde un poco, porque si hay un dolor intestinal y el intestino es muy movible, se va hacia el lado derecho, vas a apretar y va a doler también, y es más intestinal. ¿Qué examen le pedimos? Un examen de rayos X, ecografías, tomografías, electrocardiogramas, dependiendo para ver infartos de miocardio, la cara inferior, ¿no es cierto? Que también da dolores reflejos en abdomen, paciente. Descartar problemas ginecológicos, problemas renales, neumonías basales. Acá vemos una perforación de aire en el diafragma derecho, ¿sí? Paciente. Acá hay distensiones abdominales, oclusión intestinal. Niveles, paciente. Acá también niveles, distensión abdominal, distensión intestinal,
Hagamos una ecografía, una colecistitis aguda, engrosamiento de la pared de la vesícula. Esta es la vesícula y esta es la pared, ¿no? Está engrosada. Así es. Mayor a 4 milímetros. Colecistitis igual, engrosamiento, pancreatitis, inflamación del Del páncreas. páncreas, El crecido. páncreas no tiene que ser así. Marshall, ¿no? Marshall, la del Marshall. Un absceso hepático. Los abscesos, vamos a hablar de abscesos, quistes al final del curso. Pero los abscesos como tal no duelen. Lo que duele es la distensión del hígado con la cápsula de gliso. Hay una regla del 5. Lesiones hepáticas mayores a 5 centímetros empiezan a producir dolores, sintomatología. Desde tumores, quiste artírico mayor a 5 centímetros hay que operar. Abscesos mayores a 5 centímetros hay que operar. Tumores mayores a 5 centímetros hay que operar. ¿Ya? Así es. La que Ojo, es importante de que las pruebas laboratoriales o las ecografías, tomografías no reemplazan lo que nosotros podemos evaluar. Son pruebas complementarias, no son pruebas diagnósticas. No es de que yo voy a diagnosticar, como hoy día les comentaba este paciente, viene la médico que lo estaba viendo y me dice: doctor, ese paciente ya hemos descartado apendicitis, ¿no? Tenía leucocitosis. El dolor más en pusillanca derecha o lado izquierdo, o el lado izquierdo. Del lado derecho también, pero comenzó con el lado derecho. Puede que ahí está haciendo una peritonitis también, pero le habían puesto analgésico. Y la doctora me dice: doctor, con la ecografía ya hemos descartado apendicitis. No, o sea, la ecografía no es para descartar apendicitis, es para ver algunas otras causas, pero no se diagnostica apendicitis por ecografía. Que podemos encontrar algo por ecografía del apéndice, sí se puede encontrar, pero no te indica que realmente sea o no sea. Tú vas a evaluar si tiene lumbre, si tiene más burde, ya tiene cronología de Buti, israelí positivo. Es una apendicitis hasta que no se muestre lo contrario. Entonces, hay una posibilidad hasta un 80%, un 20% que puede ser que no sea apendicitis. Y de hecho hay una tesis en el seguro donde han hecho apendicectomía en blanco y el 18% de todas las apendicitis no eran apendicitis. Entonces, un 82% sí. Entonces, pero es un gran porcentaje. Pero si no se operaba, se complicaba. Entonces, a la duda es mejor operar hasta un 80% posible, ¿no? Los exámenes nos van a ayudarnos a ver o a confirmar lo que tú estás pensando. No te va a diagnosticar. ¿Ya? Así es. Claro, los grupos etarios son muy importantes de evaluar. Hay que ver si son mujeres, edad fértil, si son ancianos o mayores, o otros mayores, si tienen inmunosupresión también. Son patologías que, o son situaciones que tenemos que tomar en cuenta. La ciencia. El tratamiento, dependiendo de qué encontremos, vamos a tener la conducta, ya sea descartar un cuadro quirúrgico, un cuadro de manejo médico. Hay que ver en el PO, dependiendo de lo que estemos encontrando, una vía aérea, vía aérea también, pero vía endovenosa. Hay que garantizar antibióticos si son necesarios, analgésicos si son necesarios. Ojo, analgésicos no en todos los pacientes, dependiendo de qué estemos pensando. Primero hay que diagnosticar para poner una terapia mucho más efectiva. Y hay que valorar los hallazgos. Lo siguiente. Entonces, paciente con dolor abdominal, hay que ver cuadro clínico, hay que descartar que no tenga cuadro clínico o médico o cuadro quirúrgico. Y de acuerdo a eso, se prioriza. Entonces, una apendicitis entra después de un abdomen por un embarazo ectópico o por una cesárea, ¿no? En cirugía, eso sí se sabe. La siguiente. Es importante ver
el abdomen agudo quirúrgico, típico, dolor agudo, cuadro, descartar si hay un cuadro infeccioso o no, si es séptico o no, el abdomen en tabla cuando hay perforaciones a nivel de víscera hueca, hay que ver los ruidos hidroaéreos, disminución o ausencia nos indica también posiblemente una peritonitis o una perforación de la leucocitosis, el neumoperitoneo, ¿no? Siguiente. Y depende de lo que estamos hablando, definir frente a qué paciente estamos, ¿no? De etiología, apéndice,